Bueno, pues muchísimas gracias. Queremos de una vez invitarlos y convocarlos. Vamos a disciplinarnos en la comisión, a hacer una conferencia con los temas importantes y de coyuntura todos los días martes a las 11 de la mañana, independientemente de los temas. Vamos a estar incluso el próximo martes, aunque sea martes de Semana Santa, vamos a estar dando la conferencia. Entonces, pues de una vez para que si ustedes o sus medios nos pueden acompañar, pues de una vez tratarlo de hacer algo ya periódico. Y además, pues bueno, cuando se pueda retomar las actividades como las teníamos antes, pues las vamos a hacer híbridas, es decir, ya podemos tener algún contacto personal, ¿no? Quizá eventualmente lo haremos como lo hacíamos antes en la comisión, hace tiempo, con desayunos, pero pues de una vez invitarlos a que todos los martes puedan acompañarnos a la rueda de prensa de la comisión. Bueno, y sin más, lo primero que queremos resaltar es que en el análisis que se ha hecho durante la semana pasada y durante el periodo presidencial que va del presidente López Obrador, hemos acusado y queremos denunciar que hay un ataque a la autonomía del Poder Judicial. Entonces, voy a irme un poquito teórico, un poco antes. La independencia del Poder Judicial es una institución republicana, es la que hace que la República Mexicana sea lo que sea, y esta división de poderes está vigente desde el nacimiento prácticamente de México, desde Morelos, el Plan de Iguala. La división de poderes ha sido una meta política para que no se concentre el poder y las funciones en pocas personas. No siempre se ha obtenido, por supuesto, ha habido momentos en que el Poder Judicial y el Legislativo han estado totalmente sujetos normalmente al Ejecutivo, pero en los avances democráticos e institucionales que se han tenido en los últimos 25 años de presión ciudadana, que el Poder Judicial pudo obtener algo de independencia real, además de la legal y jurídica, y tenemos un equipo de jueces que han crecido y que han sido designados como jueces ya en estos periodos democráticos, por lo tanto, son muy conscientes de la necesidad de su autonomía y de que ya perciben de inmediato cualquier intrusión a su actuación judicial como una intromisión no solo ilegal, sino totalmente inconveniente para su función. El Poder Ejecutivo, dado hoy a cargo de Andrés Manuel López Obrador, ha tenido una serie de actuaciones que voy a decir las más relevantes, las más notorias, en las cuales ha intervenido o tratado de intervenir en esta autonomía. Es momento de hacer un poco de memoria. El primer acto que hace López Obrador, que a todos sorprende y mueve, es cuando viene la movilización del ministro Eduardo Medina Mora, ¿no? Sorprendentemente, renuncia por una causa grave que nunca fue especificada, y entonces le da el espacio para nombrar a una persona que por todas las evidencias es totalmente cercana al presidente, a la persona del presidente, no solo a la presidencia de la República, sino a la persona del presidente. Y los nombramientos que ha hecho se evidencian que no son por el historial o por la capacidad o por la propuesta, sino por ser leales y por ser cercanos, vamos a hablar, en la Suprema Corte al Poder Ejecutivo. Y no solo al Poder Ejecutivo, sino a quien lo ostenta en lo personal a López Obrador. Entonces, fue lo primero que llamó la atención de cómo intervenir en un poder directamente, de manera que un ministro, al que le quedaban 10 años de ejercicio, renunciara, ¿no? Y pudo nombrar entonces a personas. Ahora, la Suprema Corte también ha actuado ya de una manera bastante cercana al presidente. Por ejemplo, en la consulta que se le hizo respecto del juicio a los expresidentes, también la Suprema Corte actuó de manera apresurada, actuó de manera totalmente insospechada, plegándose totalmente a los deseos de López Obrador de legitimar una consulta que no se tenía que hacer, ¿no? Entonces la Suprema Corte
No fue una decisión trascendental, por supuesto, no cambió la historia de México, pero mostró la sumisión que se le tiene de un poder a otro, que deberían ser iguales. Pero esto se ha venido acelerando con el actuar de los jueces, y aquí es donde la Comisión Mexicana de Derechos Humanos hace un análisis que puede afectar mucho a la ciudadanía. Es decir, los jueces tienen la necesidad de actuar respecto al cuidado, y sobre todo en materia de amparo, de cuidar a los ciudadanos de los abusos de poder. Varios de ellos lo han hecho, sobre todo en las medidas de estos proyectos faraónicos que tiene el presidente, y hemos notado que el presidente, haciendo uso, hombre, de su libertad de expresión, pero también de su expresión de poder, de reclamar a todos aquellos que están en contra de sus decisiones. Y no es por estar en contra de él políticamente, sino que porque viola normas importantes. Vimos también la intervención que tuvo López Obrador al momento electoral, ¿no? De que está influyendo en las elecciones con sus conferencias mañaneras, y es aquí donde podemos observar también que el Tribunal Electoral, que depende del Poder Judicial de la Federación, es parte de ese poder, pues se ha plegado también voluntariamente a los deseos del presidente al anular la decisión del Instituto Nacional Electoral de no permitir que durante todas sus conferencias se hable de temas político-electorales, ¿no? Entonces, el Tribunal Electoral hace una excepción con el presidente de la República, permitiéndole que pueda hablar de temas políticos mientras es presidente de la República, ¿no? Lo cual habla ya de una lejana independencia, ¿no? Ya habla de una sujeción al Poder Ejecutivo. Y lo que detonó unos ataques mucho más fuertes a un juez, a Juan Pablo Gómez Fierro, fue el tema del amparo que se le concedió por la contrarreforma eléctrica. Y aquí es donde ya se generó un ataque directo, un ataque al juez, a su actuar, e incluso al gremio de los abogados, ¿no? A todos los, como traidores a la patria. Es un término muy alto, es el crimen más alto del cual puede ser acusada una persona, y que en la historia de México solo a 2 personas se les ha acusado de traidores a la patria, Agustín de Iturbide y Plutarco Elías Calles. Entonces ya no, acusar de un crimen de traición a la patria a todo un gremio por defender la ley y la justicia, no solo los jueces y los abogados, esto ya habla de un ataque que ya pasa de lo político a la amenaza, ¿no? Se puede calificar incluso de amenazas, y atenta directamente a la Constitución. La división de poderes está clarísima en nuestra Constitución, la Constitución mexicana, artículos 39, 40 y 41, son poderes totalmente autónomos, independientes, pero el tema importante no es para la ciudadanía qué más da o no que el Poder Judicial sea independiente del Ejecutivo. Es algo tan lejano quizá a nuestras realidades que tendríamos que entrar al detalle. Entonces, en el caso de la contrarreforma eléctrica, lo que están cuidando los jueces pues es cuidar nuestra Constitución y cuidar a los ciudadanos. Y dentro de este tema, por así llamada contrarreforma eléctrica, lo que va a hacer y provocar son varios daños a la ciudadanía. El primero de ellos que queremos señalar es que al privilegiar el consumo de combustibles muy contaminantes, como el combustóleo, el derecho a la salud se va a ver afectado. Todas las personas que estén cerca de estas termoeléctricas que consumen este combustóleo, que se va a privilegiar, y de carbón, que se va a privilegiar sobre las energías limpias o de opciones más limpias como el gas, van a tener problemas de salud. Segundo, el acceso a una energía constante. En varios países se debate si la energía eléctrica es o no un derecho humano. Aún no lo es legalmente en México ni ante instancias internacionales, pero sí es la base para muchísimos derechos, como es la refrigeración de alimentos, la refrigeración de vacunas, el transporte, la comunicación y hoy mismo la educación, ¿no? No podemos imaginar la educación hoy en pandemia sin la energía eléctrica. Esta contrarreforma
que genera López Obrador pone en riesgo al controlar y al mal controlar toda la energía eléctrica, lo vemos en los apagones que está teniendo, y el cuidado que están teniendo los jueces respecto del sentido común, de la Constitución, de las leyes, de los tratados internacionales, en los cuales se está violando, ¿no? Esta reforma que fue emitida, bueno, fue propuesta, fue una iniciativa del presidente que fue aprobada por el Congreso sin ninguna modificación, pues pone a los jueces a cuidarnos a los ciudadanos y esto genera el ataque de presidencia. Entonces queremos primero solidarizarnos con los jueces y con su trabajo, con su autonomía, ¿no? Que es legal, que es constitucional, que es muy conveniente. Estamos en la reunión sin escuchar. Y también, por supuesto, pues con los abogados, ¿no? Que sabemos que constitucionalmente cualquier persona tiene derecho a ser defendida por un abogado, sea culpable o no. ¿No? Entonces, pues también es parte de esta defensa de los ciudadanos, de tener derecho a una defensa, ¿no? Por parte de los abogados. Es un tema que se va a ir complicando cada vez más conforme avance el sexenio, y todos estos temas de intervención del presidente López Obrador sobre el Poder Judicial, es decir, la intervención en la Suprema Corte, en los ataques a los jueces que no hacen lo que él quiere. Entonces, estamos advirtiendo que esto, si sigue escalando, hay modelos que cuando ha sucedido estos ataques a los jueces, a la autonomía judicial, no acaba bien para la sociedad, no solo para los jueces. Entonces, queremos advertir que de estos graves peligros que corre el perder autonomía por parte de nuestro Poder Judicial, porque perdemos como ciudadanos la posibilidad de defensa frente al abuso del Estado mexicano. Y ahora sí, con mucho gusto me pongo a sus órdenes si hay alguna pregunta. Rubén Torres pregunta, ¿existe independencia de jueces locales con los gobernadores? ¿Se requiere una reforma más? Y las peleas entre gobernadores y el presidente López Obrador. Claro que sí. Legalmente, por supuesto que existen, los estados existe la división de poderes, de igual manera que en la federación, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hay estados donde la independencia es más notoria, donde la autonomía de los jueces es más notoria, y hay otros donde no. Sin embargo, pues esta sujeción es ya de orden político, ¿no? Pero legalmente, por supuesto que existe esta división de poderes. En algunos casos es más amplia y los jueces son más independientes del poder ejecutivo en turno, del gobernador. En otros no lo son, pero ya no es una cuestión de amenazas, es una cuestión de estilos quizá políticos y de tareas pendientes que tenemos respecto de esa autonomía. Hay estados donde el Poder Judicial es muy serio, muy independiente, y hay estados donde siguen sujetos al gobernador en turno. Y la siguiente pregunta, perdón, ¿cuál era? Voy a preguntar sobre la transferencia de sus películas. Perdón. Y con los gobernadores, bueno, también pues nuestra constitución no solo habla de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, sino también habla de que son 32 entidades federativas, cada una autónoma e independiente, que tiene su propio poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y entonces tenemos aquí con los gobernadores, pues también que pues no le deben obediencia, digamos, al presidente, no son sus subalternos, no, sino que son la autoridad máxima del Poder Ejecutivo en sus estados, en sus entidades federativas. Y sí, ciertamente la ambición de controlar todo pasa por controlar también los gobiernos de los estados, esta ambición que normalmente se ha tenido y que poco a poco esta pelea entre el Ejecutivo Federal y los gobernadores amenaza también la autonomía de estos estados. Sí, definitivamente también así lo es. Pregunta también si se requiere otra reforma. Yo creo que legalmente en materia, no sé si ahorita podemos ampliar la pregunta porque no me queda muy claro, pero en materia judicial, la ley y la constitución y las leyes secundarias son muy claras respecto de la autonomía. Me parece que legalmente, más bien es que hay que aplicar la ley, como en todo, ¿no? O sea, el problema de que haya homicidios no es el que estén prohibidos o no, sino que no se aplica la ley. De igual manera, la autonomía judicial está garantizada tanto en nuestras leyes, nuestra constitución, como en todos los tratados internacionales, ¿no? Que lo importante de esa autonomía es que nos puedan defender a nosotros los ciudadanos del actuar de los estados. Esa es la esencia, de hecho, de los derechos humanos, que alguien nos pueda defender de las violaciones que cometen sobre todo los gobiernos.
Entonces, no sé si es esa reforma a la que te refieres, Rubén. O sea, en resumen, yo creo que la reforma no es necesaria, es necesario aplicar nuestras propias leyes. Dice así es, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo por acá, René Cruz, reportero de MBS Noticias. Adelante, Eh, tocayo. Gracias, tocayo. Pues conocer tu opinión o cómo valoras la postura que ha asumido el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, a raíz de estos amparos a la ley de la industria eléctrica. Hay quienes dicen que la postura del ministro ha sido pues tibia, por decirlo menos, y también conocer cómo ves o qué percepción tienes de esta iniciativa de reformas a las leyes reglamentarias que envió también ya el presidente López Obrador al Senado de la República en torno al Poder Judicial, donde se contemplan pues sanciones hasta de 20 años, ¿no? Por faltas graves. Estaríamos, o esta reforma, esta iniciativa sería también otra forma de, pues, una advertencia anticipada, por decirlo de alguna forma, de que o estás conmigo, por decirlo coloquialmente, estás conmigo, o ya sabes a lo que te vas a tener en dado caso de que no resuelvas, como dicen ellos, a favor de los intereses del pueblo, por favor. Claro que sí. Bueno, respecto a la postura del ministro presidente, me parece que precisamente esa postura tan tibia, tan sumisa, no habla de ser el presidente de un poder, habla de alguien que le reporta a alguien más superior y en caso legal no lo es el presidente de la República. Entonces, me parece que llega tarde, debe haber sido una respuesta inmediata, porque una de las cuestiones más importantes del Poder Judicial es su autonomía, ¿no? Que no esté sujeto a ninguna presión ni del crimen organizado, ni intereses económicos, pero por supuesto tampoco del poder político. Entonces me parece que no ha sido una postura suficientemente firme, ni clara, ni oportuna la del ministro presidente Saldívar. Me parece que ha sido tibia, sumisa, y me parece que en todo caso no está defendiendo la institución que él preside, que es el Poder Judicial. Me parece que incluso podemos hablar de una cobardía respecto del poder político que ejerce López Obrador. Y respecto de estas reformas, pues precisamente por eso nuestras leyes tienen esta complicación para ser modificadas, porque no pueden ser modificadas al capricho de quien sea, en este caso de López Obrador o del presidente. Tenemos que estas reformas que se han enviado para sancionar a los juzgadores son innecesarias, son amenazas a fin de cuentas, ¿no? Si no estás dispuesto a actuar conforme al Poder Ejecutivo lo dispone, y ya aquí ya hablar de Poder Ejecutivo quizá también es ampliar demasiado, porque es realmente la persona del presidente la que tiene estos deseos, estos caprichos, estas intenciones. Esta reforma que quieren hacer también a la ley de amparo, esta ley de amparo que fue modelo mundial en el siglo XIX, ¿no? Que nos protege a los ciudadanos frente a los abusos del Estado. Ahora el propio Estado propone en este cambio a la ley de amparo también que ya no protejan al ciudadano cuando el Estado decide que no se le puede proteger, ¿no? Es un contrasentido, es una modificación caprichosa y además en el sentido de proteger al Estado de los jueces, ¿no? Cuando los jueces están para proteger al ciudadano, no al Estado mexicano, ¿no? Entonces, tenemos ahí ya una serie de amenazas a nuestra legislación respecto al Poder Judicial, que sumado a todo lo que les había comentado, ya no son solo intenciones, fraseos o palabras en una conferencia mañanera, ya son actos que pasarán del Ejecutivo al Legislativo para apoyar al Judicial, y esto podría ser una cuestión de orden meramente legal, pero va a afectar socialmente a México, porque nuestros derechos entonces van a afectar a los jueces que tienen la función de cuidar nuestros derechos. Estos jueces están amenazados al respecto, ¿no? Entonces, si estas son totalmente contra derecho, contra convenios internacionales, contra el sentido común, y contra la democracia. Me parece que va atentando contra todas estas
conquistas que hemos tenido los mexicanos a lo largo de los últimos 30 años, que poco a poco hemos ido avanzando, y uno de estos avances es la autonomía de las instituciones, que deben ser autónomas, como lo es el Poder Judicial. Muchas gracias. A la orden. Perdón, hay un sonidito por ahí. Ándele, pues. ¿Alguien más? Estoy a sus órdenes para cualquier comentario al respecto. Si me permiten solo ampliar que el tema coyuntural de la energía eléctrica que nos deje con las medidas de concentración, de control de la energía eléctrica y con el monopolio de la generación, nos va a tener en graves problemas que van a afectar el mal suministro y el alto costo de la energía eléctrica nos pueden afectar en el ejercicio de muchos de nuestros derechos humanos, civiles, políticos y básicos, ¿no? Entonces hay que cuidar que la economía derivada de un correcto suministro de energía eléctrica a precios sensatos puede ocasionar un grave problema con los derechos humanos y el ejercicio de las libertades. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden hacer uso del micrófono o en dado caso pueden escribirlo a través del chat y yo lo estaré leyendo. Muy bien. Bueno, les vamos a hacer llegar el boletín con esto. Si no hay ninguna pregunta. A ver, sí, perdón. Adelante, Francisco. No, solamente me estaba registrando. Ah, excelente. ¿Sabes? Bueno, pues a todos los que llegan ahora también invitarlos. Vamos a tratar de hacer semanalmente a las 11 esta conferencia de prensa de temas importantes y coyunturales de la comisión. También de una vez invitarles a todos a que se sumen cada semana. Y pues nos ponemos aquí a sus órdenes y vamos a estar en contacto constante con ustedes. Si no hay alguna otra pregunta, pues vamos a dar por concluida la conferencia. Les agradezco muchísimo su atención. Solamente una pregunta técnica. Claro que sí. ¿Podremos tener el audio de la conferencia? Sí, por supuesto. Ángel, te encargo, por favor, si la puedes enviar Claro que sí. Gracias. Por supuesto que sí, se está grabando para esos efectos, exactamente. Gracias. Muy bien. Pues les agradezco muchísimo su tiempo, su presencia. Espero verlos frecuentemente por acá y quedo a sus órdenes.